bíblico en el libro de Job. Amén. El estudio bíblico en el libro de Job. Y antes de leer la lectura, mis amados hermanos, porque de hecho la lectura de hoy, como suele ser en el libro de Job, nos vamos a estar dando cuenta que todo es una secuencia de conversaciones y es siempre bueno recordar lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Vemos que la semana pasada cubrimos 2 capítulos, vimos, ¿verdad?, cómo iniciaron las pruebas en la vida de Job. Nos damos cuenta de que todo sucedió, mis amados hermanos, con el permiso de Dios. Con el permiso de Dios, permitiendo que esto sucediera. Porque Dios, hermanos, quería que se conociera de que su siervo Job no solamente le alababa, no solamente le servía, no solamente era un hombre justo, íntegro, recto, por las bendiciones que Dios le daba, sino porque verdaderamente Job amaba al Señor, porque verdaderamente él era temeroso de Dios. Y vemos que por eso, ¿verdad?, el Señor permitió y Job pasó más en un día de lo cual quizás nosotros pasamos en toda una vida, ¿verdad? Nos damos cuenta de todo lo que sucedió. Perdió a sus criados, perdió sus ganados, perdió a sus hijos, perdió su salud, hasta su salud. Pero en todo eso la palabra nos dice que él no maldijo al Señor. En todo eso nos dice la palabra de que él no cedió ni siquiera a la presión de su propia esposa, ¿verdad? Que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él incluso, ¿verdad?, soportó esas presiones. Él no maldijo al Señor porque en él estaba esa convicción la cual debería estar en cada uno de nosotros, de que Dios merece la gloria y la honra en todo momento. Amén. En los tiempos de salud como en los tiempos de enfermedad. En los tiempos de bendición, como en los tiempos, ¿verdad?, en los cuales pasamos pruebas en la vida. Amén. Dice Job, esas palabras que se nos quieren, ¿verdad?, son hermosas palabras porque se aplican a cada uno de nosotros. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Sea su nombre bendito. Amén. Así que a la conclusión, mis hermanos, del capítulo 2, ¿verdad?, vimos que llegaron los amigos de Job y permanecieron con él en silencio, en señal de luto. Llegaron a estar con él y no vaya a creer que esto es una visita corta, sino que, como nos vamos a dar cuenta, la mayoría de los capítulos a partir de aquí van a ser la conversación entre los amigos de Job y Job. Pero bueno, aquí dice que llegaron con él, tuvieron hasta 7 días completos de duelo profundo en completo silencio. Así practicaban el luto en aquellos tiempos, ¿verdad? Imagínense si nosotros ni un minuto podemos hablar sin una palabra. Pero ellos, ¿verdad?, en señal de luto, se juntaron los amigos de Job con él para estar con él en ese duelo profundo. Entonces, hermanos, ¿verdad?, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que abran Job capítulo 3 y damos continuación a la historia, ¿verdad? Job rompe el silencio. Solo vamos a leer, hermanos, los versículos 1 al 10. Amén. Solo vamos a leer los versículos 1 al 10 y de ahí lo demás lo vamos a ir explicando. Pero para nuestra lectura e inicio, leemos los versículos 1 al 10. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Job capítulo 3, versículos 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ajéenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día calignoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses.
Oh, ¿qué fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella? Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, ya hemos orado y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Es un capítulo más amplio que los versículos que leímos, así que tenemos que darlo lo más resumido posible. Pero yo creo que podemos darnos cuenta con solamente los primeros 10 versículos lo que trata este capítulo entero. Es un lamento de Job. Hermanos, esta es la razón, yo les decía, esta es la razón por la cual el libro de Job es tan difícil para predicar y para enseñar en la iglesia. Es un libro difícil, hermanos, porque esto no es nada. Lo poco que hemos leído en esta noche de lectura no es nada a todo lo que el libro dedica al lamento de Job y cómo Job está luchando. Esto es una lucha espiritual que él está teniendo, hermanos. Y es una lucha, hermanos, que no solamente la tiene Job, sino todos nosotros podemos pasar por ahí. Hemos pasado por ahí quizás. Y si no hemos pasado, es posible, hermanos, en esta vida es posible que pasaremos por ahí en algún momento. Tiempos tan difíciles, hermanos, que no hay nada más que salga de nuestra boca que no sea lamento, hermanos. Es que la Biblia, hermanos, es realista. Es que esto no es, ¿verdad?, algo que se debe tomar de una manera negativa, hermanos. Y no todos entienden eso, ¿verdad? Por eso, si en algún momento usted le tiene que aconsejar a alguien que está comenzando en los caminos del Señor qué libro leer o qué capítulo leer, quizás no lo apunte primero a Job, ¿verdad? Porque no cualquiera estaría preparado para leer estas cosas y podría decir, ¿y qué es esto en la Biblia? Solo es luto, solo es lamento, es tan triste lo que se está escribiendo, que está lamentando Job. Si ustedes se dan cuenta con los versículos que nosotros leímos, hermanos, Job está lamentando, de que él nació en este mundo. Él está lamentando de que él nació en este mundo, incluso él maldice el día en que nació. Eso no es cosa fácil, hermanos. Eso es bastante pesado, hermanos, verdaderamente. Pero aún aquí, hermanos, podemos ver, hermanos, que Job sigue manteniendo una confianza en Dios. Porque si usted se da cuenta, porque alguien podría decir, pero maldijo el día en que nació. Sí, lo hizo. Todos lo leímos, pero no maldijo al Dios que lo permitió nacer. Es que ese es el extremo en el cual van muchas personas, lastimosamente. En las personas cuando les pasa algo en la vida, algo, quizás ni siquiera la magnitud de lo que le pasó a Job, hermano. Si aún con una prueba pequeña, hermano, como yo decía la semana pasada, aún a veces entre cristianos sabemos de que si un hermano no nos saluda, ya es como que fuera el fin del mundo. Verdaderamente el libro de Job pone en percepción las cosas que a veces nos quejamos, cuando este hombre verdaderamente, él sí fue llevado al extremo. Pero con todo eso, Job no está maldiciendo a Dios, como muchos lo hacen por cualquier cosa que suceda en su vida. Él no maldice a Dios, él está más bien lamentando, hermanos, por su situación el día de su nacimiento. Él está demostrando con estas expresiones, hermanos, el profundo dolor que él está sintiendo, mis amados hermanos. Y por eso la Biblia es realista con lo que tiene aquí. Si la Biblia fuera si la Biblia fuera una mentira, si la Biblia fuera fábulas como las que leemos en las escuelitas, ¿verdad? En las escuelas, que todas terminan siempre con un final feliz y todo es color de rosas y nunca pasa nada malo, ¿verdad?
no podía hacer la Biblia así. Dios si le hubiera placido, eso hubiera sido el contenido de la Biblia, pero más bien la Biblia es realista, no le miente a nadie, no le dice a nadie de que no vamos a sufrir en este mundo, porque es la realidad, hermanos, de que vamos a sufrir y que en momentos quizás nuestro sufrimiento, la experiencia de nuestro sufrimiento va a ser tan grande que incluso nosotros podríamos también llegar a un punto de decir, ¿por qué nací? Quizás no vamos a decir las palabras que dijo Job, pero si somos sinceros, quizás algunos de nosotros hemos pasado por ahí y nos hemos preguntado, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? En este mundo tan cruel, tan malvado. Quizás no lo decimos, pero quizás lo pensamos. Quizás está en lo profundo de nuestro corazón ese pensamiento. Aquí lo que está pasando es que un hombre lo está poniendo en papel, lo que muchos humanos lo piensan, pero no lo dicen. Él está poniendo en papel lo que él está pasando, ese dolor que él está pasando. Y el contenido, ¿verdad?, de los versículos que leímos, él está lamentando el día que nació, él está deseando que nunca hubiera existido, él está deseando que el día en el cual nació quedara borrado de la historia. Todo eso está expresando, especialmente entre los versículos 1 al 10. Él está expresando que ese día en que nació lo introdujo a él a una vida de sufrimiento. Y así puede ser la vida con nosotros. Los golpes de la vida pueden ser tan pesados, mis hermanos. Recuerden que este es un hombre que no había sufrido toda su vida. Hasta este punto él había sido, de hecho, un hombre muy bendecido y muy feliz. Pero así pasa a veces. En el momento menos esperado, hermanos, la vida cambia. Amén. Hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Mi familia ha pasado por ahí. Sí, es más de una vez. Y yo sé que ustedes, cada uno de ustedes también, de alguna forma u otra, han pasado por ahí en el cual en un momento inesperado la vida cambia. Y el sufrimiento llega a nuestra vida. Así que esto es un hombre realista con lo que él está sintiendo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Si seguimos leyendo después del versículo 10, ¿verdad? A partir del versículo 11, él sigue lamentando y él dice, en pocas palabras, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? En otras palabras, él está, mis amados hermanos, él está preguntando ¿por qué fui preservado en esta vida? Solamente para sufrir, aunque no era cierto, ¿verdad? No había sufrido toda su vida. Pero en el momento de la prueba, hermanos, ¿verdad que sentimos que como que si toda nuestra vida estuviéramos sufriendo? Amén. Es que esto está pintando, hermanos, las verdaderas emociones que pasamos. No el color de rosas que se pinta a veces, sino la realidad de lo que podemos sufrir. ¿Verdad? Y él sigue, hermanos, ¿verdad? De hecho, a veces hasta ni ganas da de seguir leyendo porque es bien pésimo, hermanos. Es bien pesado, es bien duro. Por eso les digo, ¿verdad? Si alguien le pregunta, no lo apunte quizás a Job capítulo 3, ¿verdad? Porque es un capítulo bastante difícil. Pero él llega, ¿verdad? A ver su vida, mis amados hermanos, como algo de la cual solamente mira el sufrimiento. Pero bueno, pasando quizás de el principio y la mitad del capítulo, quiero ver con ustedes a partir del versículo 23, porque Job comienza a formar, ¿verdad?, algunas grandes preguntas, mis amados hermanos. Más de lamento, su lamento lo estaba llevando a una pregunta. En el versículo 23, él hace, vamos a leer el versículo 20, dice estas preguntas, ¿verdad? Dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los que de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Verdad? Él está, mis amados hermanos, él está diciendo en pocas palabras que él no entiende por qué Dios está permitiendo
este sufrimiento. Y esta es otra parte realista, mis amados hermanos, que no siempre vamos a entender por qué estamos pasando sufrimientos. Pero en todo eso, yo quiero que ustedes noten de que Él aún, mis amados hermanos, está orando, está hablando con Dios. Eso nos confirma, mis amados hermanos, que a pesar de todo, su fe de que Dios nos está escuchando no ha desaparecido. Y eso es lo que usted y yo tenemos que mantener aún en la circunstancia más difícil. Si nosotros dejamos de confiar en Dios, ahí sí nos vamos de mal a peor. Si nosotros dejamos de orar en el sufrimiento, ahí sí estamos mal. Si nosotros, mis amados hermanos, menguamos en nuestra fe, ahí sí, mis hermanos, ahí sí estamos en pecado. Aquí podemos ver una realidad de que a veces nos va a tocar hablar con Dios y hablar con Él a puro llanto, a puro llorar, a puro quebranto, que quizás las palabras ni nos van a salir de la boca, pero sabe que ahí el Señor se está glorificando porque usted no ha cesado de hablar con Dios. No vaya a pensar, mi amado hermano, de que Dios no lo escucha así. Alguien podría decir, no, si así estoy tan feo, ¿quién va a querer escucharme así? Dios te escucha. Amén. Él no le importa, es más, ahí es donde más se glorifica el Señor. Amén. Ahí es donde más cerca está el Señor. ¿Tú crees que Dios se va a alejar de ti porque te mira en esa condición? Al contrario, dice su palabra que Él está cerca de los que le invocan, de verdad. Amén. Su palabra dice que Él no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Nunca vayas a pensar de que porque tu dolor es tan profundo que ni las palabras pueden salir de tu boca, de que Dios no te está escuchando. Ahí es cuando más te escucha, mi amado hermano. Ahí es cuando más Él se glorifica. Solo no dejes de hablar con Dios. Amén. Aunque le estemos confesando puras penas, pero no dejes de orar. No dejemos de orar. No dejemos de venir a la casa de oración. ¿Sabe, hermano? Que hay como una contradicción a veces en las personas. Y quizás nosotros hemos pasado por ahí. No es para juzgar a nadie. Pero a veces, entre más sufrimos, menos queremos venir a la iglesia. Entre más sufrimos, menos que nos hablen de oración. Que ni nos mencionen el ayuno. Cuando nosotros lo que vemos en la palabra del Señor, ¿sabe qué es? Que ahí es cuando más hay que orar y cuando más hay que ayunar y cuando más hay que buscar de la presencia del Señor. Pero las personas que hacen, se alejan. En vez de ir al hospital, van donde no van a encontrar remedio. Y el problema no va a desaparecer. E incluso el problema muchas veces va a empeorar. Y el sufrimiento va a empeorar. Y más lejos vamos a estar de aquel que nos puede sanar, restaurar. Por eso, hermanos, entre más sufrimos, entre más pruebas tengamos, vengamos a la casa del Señor, vengamos a la casa de oración, oremos, ayunemos y busquemos de la presencia de Dios, porque ahí es donde nosotros tenemos que estar. Amén. No importa que vengamos y que seamos solo penas, no, hermanos. Si la Biblia dice que se hacían ayunos por luto, se hacían ayunos por tristeza. Esa era una señal que ellos se sentían restaurados por hacer esas cosas. Podemos ver, mis hermanos, el corazón de la angustia de Job, ¿verdad? Terminando el capítulo, ¿verdad? Versículos 24, dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Nuevamente, hermanos, esto no hay que tomarlo negativamente, porque en sí, así es como nos quiere el Señor. Que seamos sinceros. Muchos a veces pasa, que venimos y sabemos que estamos mal. Y delante del hombre es una cosa, que engañemos al hombre. Todos nos podemos engañar. Usted me puede engañar a mí, yo le puedo engañar a usted. Pero la sinceridad tiene que ser delante de Dios. Amén. Ahí sí, hermanos. No seamos de aquellos que sabiendo cómo estamos, cómo está nuestra situación, que le digamos al Señor: yo estoy bien, Señor.
yo estoy bien, yo estoy tranquilo, nada me ha pasado. Cuando el Señor sabe que no es cierto. Así que en sí lo que Job está describiendo, que él se siente sin paz, que él se siente sin descanso, que él se siente lleno de turbación, esto no es malo, hermanos. Esto es un corazón verdaderamente sincero y eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. Lo que no le agrada es la hipocresía, ¿verdad? La falsedad, la apariencia. Pero lo que le agrada al Señor es la sinceridad. Así que, hermanos, ¿cómo podemos resumir este capítulo 3? Como les dije, ni lo leímos todo, ¿verdad? Pero en sí, yo creo que todos podemos entender que es un capítulo en el cual Job está lamentando. Él está describiendo su lamento, su desesperación, su tristeza, su estado emocional. Pero ¿significa eso, mi amado hermano, que este es un capítulo en el cual lo debemos desechar? No. Al contrario, hermanos. Al contrario. Nosotros, mis amados hermanos, sabemos de que siempre hay esperanza. Amén. Siempre hay una luz al final del túnel. Incluso en el 16 dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Amén. Imagínense. Según la desesperación que él Según la sentía, desesperación. Imagínense, si uno de nosotros diría eso, hasta de loco nos trataría, ¿verdad? Amén. Pero este es un corazón verdaderamente sincero. Sí. Amén. Verdaderamente sincero. Dice que tanto era su sufrimiento, hermano, porque no tenía una parte de su cuerpo que no tuviera llagas. Y Amén. dice que el olor que desprendía de su cuerpo. O sea que, y todos los que eran sus amigos cuando él era rico se alejaron y hasta se burlaban de él. O sea que estaba en un caos. Sí, como hablamos la semana pasada, Job no solo perdió cosas materiales, sus hijos, que de por sí eso es el golpe más grande que puede haber en la vida de un padre, pero hasta su salud perdió. Y eso es lo que a muchas personas los lleva. Si una cosa, hermanos, lleva a la desesperación es que uno pierda su salud, ¿verdad? Pero en todo eso, hermanos, él no maldijo a Dios. Y Y más por eso- cuando la familia está en contra Amén. de uno todavía, que dicen, no, que sos evangélico y no, que no sos esto, y dónde está la sanidad. Exactamente, ¿verdad? Lo que le pasó a Job no hemos llegado todavía a la parte de sus amigos, pero lo vamos a ver. Pero por lo menos con su propia esposa, ¿verdad? Como también estaba predicando hermano Nacho el domingo, ¿verdad? Cuando ella le dijo, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense qué consuelo, ¿verdad? Tu Dios. Sí, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, hermanos. Por eso decíamos la semana pasada que verdaderamente uno tiene que saber que esto es individual. Amén. Esto es individual. Esto es individual, mi amado hermano. Porque si nosotros somos de aquellos que nos vamos a dejar influir por todo el mundo, hermano, vamos a estar aquí y allá y no vamos a ser estables. Nosotros tenemos que ser firmes en las convicciones que nosotros tenemos. Sea quien sea que nos venga a decir cosas, sea padre, sea madre, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea quien sea, nosotros, mis hermanos, esto es entre nosotros y Dios. Amén. Amén. Eso podemos aprender. Pero bueno, hermano, para terminar con una nota de esperanza, porque yo sé que el capítulo que nos ha tocado en esta noche ha sido bastante difícil, ¿verdad? Es bastante, como podría decir, pesado, el contenido es bastante sombrío. Pero, mis amados hermanos, recordemos, mis amados hermanos, que Job está hablando y nosotros sabemos qué fue lo que desarrolló estos eventos, cosas que Job no sabe, pero al final él va a entender, ¿verdad? Algunos saben que al final él va a reconocer, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Él va a llegar a entender. Nosotros lo podemos saber porque estamos leyendo la historia miles de años después. Pero en el momento él no sabía, por eso él se estaba expresando de esta manera. Pero nosotros sabemos que lo que desarrolló esto era una conversación en el cielo. Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito detrás de esta prueba y nosotros también sabemos el final de su historia. Pero sobre todas las cosas, mis amados hermanos, nosotros sabemos, incluso Job lo sabía, por eso él lo maldijo a Dios, de que Dios, incluso en la prueba, no lo había abandonado. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener seguros en todo momento, que Dios no nos abandona.
aunque medio mundo nos abandone, pues como decía, ¿verdad? Manaletti, como decía Managuderia, la prueba es cuando más se alejan las personas. Es cuando más se alejan. Y los que acercan a veces solo se acercan para juzgar, para criticar. Es que esa es la situación. Pero hay uno que permanece fiel. Es nuestro Dios, que nunca nos abandona. Sabemos cómo terminará esta historia, ¿verdad? Por eso lo digo, ¿verdad? Para que no terminemos en una nota tan triste, sino nosotros sabemos cómo termina esta historia. Dios va a hablar con él, le va a explicar las cosas, Dios lo va a restaurar, le va hasta multiplicar al regresarle las bendiciones y Dios va a transformar su sufrimiento en gozo. Así es la historia de cada cristiano, hermanos, también. No le estoy diciendo que usted va a padecer las mismas pruebas que yo. No le estoy diciendo. Pero sí puedo decirle algo, sin saber cuál prueba usted esté pasando o la cual pasará. Que si somos cristianos, que si somos hijos de Dios, nuestra historia tendrá un final feliz. Amén. En el cielo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, mis amados hermanos, nos ha dado la victoria. Amén. Amén. Cristo nos ha dado la victoria y un día estaremos con Él en un lugar donde, recuerde, Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Amén. Y estaremos con Él en un lugar donde no habrá más muerte, dolor, ni pena, ni angustia. Estaremos con Él por la eternidad. Amén. Amén. Así que sigamos aprendiendo del libro de Job, mis amados hermanos. Un libro que nos enseña sobre todo de que vamos a sufrir, pero en todo eso, que no mengue nuestra fe en Dios. Amén. Si de algo nos tenemos que agarrar, hermanos, si de algo nos tenemos que agarrar, en la fe en Dios, la esperanza en Dios, el conocimiento de que Él es el único que nunca nos va a abandonar y dejar. Amén. Pongámonos de pie en esta hermosa hora. Démosle gracias al Señor por este estudio. Y la próxima semana, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo de la palabra del Señor. Como decíamos la semana pasada, hermano, verdaderamente este es un libro donde usted va a querer, le animamos que usted siga leyendo, porque no lo vamos a estar, como se dio cuenta en esta noche, es muy profundo, es muy grande el libro, no lo vamos a estar exponiendo versículo por versículo, sino más bien es bueno que usted lea en adelantado, venga al estudio bíblico y aquí vamos a tocar los puntos más grandes, amén. Pero a partir de la semana pasada aquí habló Job, la próxima semana comienzan a hablar los amigos de Job, los vamos a conocer un poco más bien, amén. Así que oremos en esta bendecida noche y le damos gracias al Señor. Padre amado que estás en el cielo, Padre bueno, Padre eterno, glorificado sea tu nombre, Señor amado, por todo en esta hermosa noche, por habernos guardado, habernos traído en paz y en bendición, Padre. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en tu presencia, Señor amado. Hemos estado, Padre de la gloria, hablando con un Dios que nos escucha, con un Dios que nos conoce, un Dios que está obrando en cada una de nuestras situaciones, cada petición, Señor amado. Sabemos que tú las conoces, Señor amado. Desde antes que salga de nuestra boca, Señor, usted conoce lo que pedimos, Señor amado. Lo que te pedimos ahora, Señor amado, es que después, Padre, de orar y del estudio bíblico, Señor, tú termines tu obra en cada corazón, bendice tu palabra en cada corazón, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a aprender de este libro, a seguir aprendiendo de este libro, Señor, porque, Padre, es un libro realista. En la vida se va a sufrir, Señor amado. Vamos a pasar momentos en el cual no entendemos qué es o por qué nos está pasando, Señor amado. Pero algo sí queremos ser, Señor amado. Queremos ser justos como Job. Queremos ser fieles a ti como Job. Queremos ser de aquellos, Señor amado, que si algo mantenemos en la esperanza en ti, oh Señor. Ayúdanos, Señor amado, a seguir aprendiendo de tu palabra en estos estudios, Padre. Bendice cada vida ahora en esta noche, Señor amado. Bendice cada uno de mis hermanos, Padre, la gloria desde el más grande hasta el más pequeño. Llévanos ahora, Padre, así como llegamos en paz y bendición, Padre mío de la gloria. En el nombre de Jesús, y su Hijo no ha venido, aquí estaremos el fin de semana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén.